Abrimos nuestro tiempo de análisis político hoy con la ayuda y el análisis de José Andrés Burguete, Txentxo Jiménez y Ana Jiménez. Ana, ¿qué tal estás? Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, pues muy bien y muy contenta de volver a estar aquí contigo y con mis últimos tertulianos, que siempre coincidimos, bueno, chicos? Lo hacemos a propósito, creemos que os entendéis bien. Bueno, no siempre a propósito, pero ha coincidido, ¿no? Sí, está José muy bien, Andrés está muy Burguete, bien. ¿qué tal? ¿Qué tal, Amaya? Muy buenas tardes. ¿Compartes opinión con Ana o no? Sí, da gusto estar aquí, vamos, entre una buena presentadora que controla y maneja bien la situación y unos buenos contertulios, poco más se puede aspirar a una tarde de miércoles, ¿no? Gracias, José Andrés. Txentxo Jiménez, ¿cómo estás? A ver, el capítulo de piropo, venga. Muy bien, pues yo nada, yo vengo a la bronca. Ah, sí, Claro, tanto peloteo aquí, tanto peloteo aquí. Tanta amistad no sirve, ¿no? Tanto piropo no podía soportarlo Todos ya. del mismo bando, no. No. Aquí cada uno tiene un color, efectivamente, o ve la realidad de una manera diferente o un prisma distinto, ¿no? Y precisamente por eso nos encontramos en esta plaza, podríamos decir así, ¿no? Bueno, hablamos de una cuestión que nos lleva a hablar, valga la reiteración, de las redes sociales y de la detención de varias personas, una de ellas en Ansoain por apología del terrorismo en las redes sociales, un tema que están siguiendo las fuerzas de seguridad muy de cerca. No todo vale en las redes sociales. Este será uno de los temas que abordaremos hoy y el siguiente, las negociaciones para conformar gobierno. ¿Cuántas tertulias hemos hablado de esto y todavía no hay nuevo gobierno en nuestro país, ¿no? Ana Jiménez, primer asunto, preocupación, por supuesto, ante las varias detenciones que hoy hemos podido contar en relación con este tema de las redes sociales. Bueno, es que las redes sociales son totalmente víricas, ¿eh? Cualquier anuncio que salga ahí, intentarlo escribir en 140 caracteres, como es en Twitter, algo más en Facebook, otras de las redes sociales, pues con muchísimo cuidado, y situaciones como estas en las que ya estaban considerablemente olvidadas y que por las redes sociales no se percibiese todo este tipo de mensajes, pues la verdad es que yo creo que hoy a todos nos descolocan un tanto, cuando ya es un tema que lleva un tiempo un tanto, digamos que parado, no encapsulado, está ahí, y que salgan las redes sociales de esta forma, pues obviamente las fuerzas del Estado y de seguridad tienen que actuar ante ello. ¿Que lleva a producirse una serie de detenciones? Y probablemente algo más. Pero con mucha atención, las redes sociales son muy víricas. Bueno, desde primera hora de la mañana, ¿no? El Ministerio del Interior anunciaba esas 4 detenciones, una operación que no solo se ha producido en Navarra, sino también en Cataluña, en Murcia, en Galicia, País Vasco, Valencia y Madrid. José Andrés, ahí está, bueno, la apología del terrorismo, por una parte, la libertad de expresión, que consideran algunos que, bueno, todo vale o valen muchos mensajes en esta red de redes, ¿no? En las diferentes redes sociales. Bueno, está claro que no todo vale, ni todo vale en la vida del día a día, ni tampoco vale en las redes sociales. Y hace bien los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de estar atentos, no solo en este aspecto, que es muy importante, como es el de una posible apología terrorista, sino también en otros aspectos que acaban teniendo una incidencia muy importante en la sociedad. Es evidente que las redes sociales han supuesto pues, unas enormes ventajas de comunicación, pero también tiene sus lados más oscuros, y yo creo que en ese sentido pues los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los jueces deben estar atentos para que no se cometan delitos sobre un tema que, como bien decía Ana, bueno, pues parece que está desaparecido de la sociedad, afortunadamente, pero sigue teniendo su historia, sigue teniendo su trayectoria, y a mí me llama enormemente la atención que en pleno siglo XXI pues siga habiendo gente que, amparándose en un cierto anonimato, pues respalden el terrorismo que hemos vivido durante 30 o 40 años. Yo creo que una sociedad moderna y avanzada, el terror, la violencia no tienen ni fundamento ni cabida, y por tanto pues contra ello toda la mano dura y toda la mano de la ley en toda su extensión contra quienes cometan esos posibles delitos. Sí, ¿cómo vemos esto, Txentxo? ¿Hay una especial mirada quizá con más detalle, podríamos decirlo así, a este tipo de mensajes? ¿Qué valoración te merece, bueno, toda esta operación? Bueno, yo creo que hay que dar la sensación que en torno a la colaboración o la apología del terrorismo puede haber cierto uso y cierto abuso. ¿Abuso en qué sentido? Es decir, dejando claro, yo he visto, por cierto, últimamente he oído que eran ya 13 los detenidos, las personas detenidas, ¿no? Es decir, algunas de las supuestas expresiones que habían hecho me parecen personas tontas o descerebradas. Pero claro,
el concepto de apología del terrorismo por toda y cada una expresión de este tipo que se puedan hacer, depende de qué consecuencias derive, pueden ser excesivas. Esa es la primera reflexión. Y la segunda reflexión es que da la sensación también de que cada vez que el PP está en un aprieto, por otras razones, sea por ejemplo el tema de la corrupción o temas de ese tipo, el ministro del Interior se hace una vuelta y deriva por lo menos parte de la atención de los medios y de esto con otro tipo de temas. Y ese sería el abuso. Entonces, más allá del cierto carácter de descerebrado de algunas expresiones que he visto, si es que son verdad que se decían, hay que tener mucho cuidado con lo que se acusa, que es muy serio, de la apología del terrorismo, porque es un tema de mucho calado y yo no creo que se tenga que medir exactamente todo igual. Bueno, esa lectura que hace Chencho, ¿no?, de cierto oportunismo, en este caso por parte del Gobierno en funciones, ¿lo veis de esa manera? ¿Es coincidente con otro tipo de operaciones? El hecho de que, bueno, pues por ejemplo, esté ahora mismo en tela de juicio el ministro Soria, que tiene o va a dar explicaciones sobre sus supuestas cuentas en Panamá, o el alcalde de Granada, bueno, etcétera, etcétera. ¿Veis alguna vinculación entre una cosa y otra? Si vamos en estos momentos a vincular cada una de las noticias que sale, que sacando un artefacto por ahí es para tapar otra situación desastrosa que existe en el gobierno que existe en funciones, pues no, yo no estoy absolutamente de acuerdo contigo, Chencho, lo siento en ese aspecto. Las declaraciones, lo que han escrito en esos mensajes, pues sí, contigo, descerebrados y que no tienen absolutamente ningún sentido. Que coja el partido que está en el gobierno en funciones y que lo utilice para tapar, bueno, pues es que tendría que sacar mucho más, porque si tiene que tapar lo del caso Nos, lo de Barberá, lo del de Granada, el ministro Soria, el que no compadece en el Congreso de los Diputados, pues anda con cuántas cosas más de apología tiene que sacar en estos momentos. Vamos, lo que se saca ahí en las redes sociales, a mí me molestaría muchísimo que esa gente descerebrada en sí, que ha escrito eso, ahora reivindicase el derecho a la libertad de expresión en un medio, en ello. Eso sí que no se puede, puede consentir, porque tenemos esos casos y si no saldrán diciendo, bueno, pues tienes que hacer esto a aquellos que son más bajitos, gordos y rubitos. Yo qué sé, tipos de ese tipo de cosas, cuando son tan sumamente víricas y que la gente lee caracteres 140 caracteres para dar una noticia, para hacer que alguien realice un tipo de acciones o convocar toda una reunión, una asamblea como las que hemos vivido. No, vamos a ver. Pero el tema es, por ejemplo, es donde realmente la sociedad, el sistema democrático que tenemos, ponemos el listón, ¿no? Por ejemplo, y eso deriva de criterios políticos, quien gobierna en este caso el PP y el ministro. Por ejemplo, yo ayer viendo el partido del Real Madrid, que estuve viéndolo, en algunos momentos que las cámaras se enfocaban a los sectores de aficionados forofos, había banderas con unas simbologías, banderas en el partido del Real Madrid ayer con unas simbologías que, siendo equitativos, el ministro de Interior tendría que aplicarles el mismo concepto que a estas personas. Y sin embargo estaban, y las vimos por la televisión. Bueno, por eso digo el uso o abuso que se pueda dar. Pero no nos desvíes la atención. Estábamos hablando del tema que nos ocupa. Efectivamente, pero sí que es verdad, ¿no? Simbología, bueno, relacionada con determinados regímenes o bueno, enaltecimiento del terrorismo, humillación de las víctimas, como hemos podido ver también en las redes sociales, en esta operación. No todo vale, ni en las redes sociales, ni en un partido de fútbol, ¿no? Claro que no, pero bueno, pero estábamos hablando de este aspecto que tú has puesto encima de la mesa y es evidente que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se deberían de preocupar también de muchas otras cosas. Pero esto, yo no comparto la reflexión parcial que ha hecho Chencho en la medida que parece que es una cortina de humo para desviar o despistar a la opinión pública sobre los casos de corrupción. Y digo que yo no lo comparto porque, bueno, a lo largo de esta legislatura, y desgraciadamente para el Partido Popular, han sido cientos los casos de corrupción que hemos conocido y, por tanto, pues tendrían que estar todas las semanas con una cortina de humo para desviar y despistar a la ciudadanía, ¿no? Y en este sentido yo creo que los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado lo que han hecho ha sido una reacción a una acción. Ellos no han provocado la acción, ellos han constatado que hay una serie de datos, de informaciones
y de mensajes que entienden que pueden tener una connotación denominada cierta apología del terrorismo y por tanto ellos han reaccionado ante esa acción. De acuerdo. ¿Que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se deberían de preocupar mucho más de otras cuestiones? Pues posiblemente, pero el mundo del deporte y el mundo del fútbol, pues digamos que necesita un punto y aparte, no solo en lo que vimos ayer, sino también en otras cosas, pues porque ahora mismo estamos viendo pues cuál es el tratamiento desde el punto de vista económico y fiscal que están teniendo los futbolistas, y bueno, y te puedes preguntar qué hace la Hacienda Tributaria o la Agencia Tributaria también sobre esas cuestiones, ¿no? Estando de acuerdo en algunas cosas de las que dices, es decir, una vez constatado la veracidad de lo que se dice, yo por lo que he visto, ¿no? Sí. Que en ciertos Twitter o esto se dice, la forma de actuar de la policía o de los poderes públicos pueden ser muy diferentes. Es decir, tú puedes coger a esa misma gente, iniciar un proceso administrativo que derive en lo que tenga que derivar, incluso remitirlo al juez, o puedes hacer todo un operativo policial con montones de camionetas de policía yendo a las casas, haciendo registros. Es decir, el operativo... Quizá la forma, yo no, ¿no? estoy Planteas, hablando, yo no Chencho. estoy hablando de que ese tipo de personas, si hacen esas cosas, se tenga que actuar o no se tenga que hacer. Yo digo que se exagera tanto El operativo en sí mismo, es decir, tú el puedes operativo puedes sí, actuar, Chencho, esas personas están... pero sí, probablemente los medios de seguridad del Estado, la Guardia Civil, la Policía Nacional, y estos hacen un seguimiento sobre ello. Yo no creo que haya sido que han salido estos tuits No, no, con lo pero que han vamos a ver. salido y esta apología y estos descerebrados diciendo estos textos, y entonces coge la Guardia Civil y la Policía Nacional y se planta con 20 furgonetas ahí a hacerles un registro. Yo creo que antes esta operación lleva un tiempo por detrás que nosotros cuatro no lo conocemos y que llegan a determinar, bueno, hasta aquí, señores, y tenemos esto, esto y esto, más lo que te saco de tu casa. Con lo cual yo creo que decir que, bueno, es un operativo como salido de madre en ello, pues desproporcionado. Yo de todas Pues formas yo me quedo creo más que no, tranquilo en este mundo imperfecto, Sí. como vemos todos los días en los informativos que tenemos, pues que la Policía Nacional o la Guardia Civil se preocupen también de estos aspectos, no solo en el ámbito de la apología del terrorismo, que como sí, digo, también en el es una fútbol, cuestión etcétera. que creo que afortunadamente forma parte del pasado, pero que no la debemos de olvidar en ningún momento, y que realmente, bueno, pues los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se preocupen y estén atentos a estas y otras cuestiones que puedan aparecer en las redes sociales, que tienen un poder inmenso en el conjunto de la ciudadanía, que tienen un poder inmenso en la juventud, para que hechos anteriores que todos entendemos que nunca se deberían de producido y que por tanto tenemos que formar a las generaciones futuras para que sepan qué ocurrió, pero que nunca más debe de ocurrir, pues se siga estando atentos para que no se fortalezca, para que no se airee esos aspectos que realmente yo creo que han supuesto Claro, es que hay que ver un punto negro de la historia de las esta consecuencias comunidad del País bueno, Vasco y de España. de actuar quizá con cierta libertad en las redes sociales. ¿Qué tipo de persona es esa que es capaz, ¿no?, de enaltecer el terrorismo o de enviar mensajes de esta naturaleza? Bueno. ¿Se queda ahí en la escritura de 140 caracteres o no? Pero ¿no? yo creo que tiene un trasfondo mucho más que va ahí. Vamos, se puede decir, captarlo por grupos que no entienda realmente, que desconoce la historia, que queremos que eso no se vuelva a repetir y que por algún tipo de circunstancias eso pueda reavivar ciertas situaciones en las que ya para nada absolutamente pensamos en ello. Cuando digan, bueno, pues es que queremos unos gobiernos progresistas, queremos unos gobiernos que nos permitan más, y en estos momentos pues quizá no lo tenemos, y se puedan confundir con mensajes tan cortos y tan con una segunda lectura que quizá mucha gente no tenga capacidad para poderlos discriminar bien y decir, no, esto no es la forma de funcionar y esto tampoco es la forma de salir. Que reavive Exacto, esa que llama reavive algo del que no terror tiene y del que terrorismo que reavivirse. hemos vivido. Desgraciadamente nos ha tocado, con la edad que tenemos, nos ha tocado Sí, convivir nos con ha eso. vivido, Y a mí nos me ha gustaría tocado. que mis hijos no tengan que convivir con ETA. Entonces, cualquier mecanismo, aunque Chencho pueda entender que es excesivo, A mí me que parece- pueda dar esa sensación de reavivar, de reanimar lo que ha sido el terror durante 40 años en España y en esta comunidad nuestra también, pues hombre, yo creo que hay que tener mano dura para Bastante. que nada pueda permitir por ningún camino que eso se pueda nuevamente reabrir, reanudar, reavivar. Bueno, pues atención, por tanto, ¿no?, a esta operación, bueno, que en el fondo yo creo que a todo el mundo, a todos, ¿no?, que estamos Sí, aquí de una al menos forma u otra. la valoramos. Es verdad que quizá la forma y el fondo, bueno, pues tenemos cierta discrepancia, como discrepancia seguro que vamos a tener en cuanto a la actualidad política ahora mismo de nuestro país, que si bien, bueno, pues pasa por determinados casos de corrupción, los papeles de Panamá, pues también
también sobre la mesa es bueno, la decisión del rey de llamar a consultas los próximos días 25-26 de abril, que Pedro Sánchez tiene la batuta de momento, que no hay acuerdo con Podemos y que no sé si difícilmente lo va a haber, ¿no? O si estamos abocados a próximas elecciones. Con los últimos detalles informativos que tenemos, ¿con qué nos vamos a quedar, Chencho? Pues yo solo sé que no sé nada, ¿no? Que decía no sé quién, ¿no? Digo, porque es verdad que venimos dándole tantas vueltas al tema. Yo sigo pensando que no va a haber acuerdo de gobierno. Creo que últimamente ya lo vengo diciendo y que el intento de Sánchez de intentar jugar todas las bandas en una, es decir, con Ciudadanos y con Podemos, y él en el centro, no era viable, ¿no? Sí. Y me parece razonable en el sentido de que yo sigo pensando que más allá de las coreografías que ahora ya se hacen, pensando sobre todo en el que pueda haber elecciones, las contradicciones entre una parte y otra, pues es razonable que no... Yo eso de que lo importante es llegar a acuerdos solo por que haya acuerdos y por eso, no. Yo creo que tiene que haber una consistencia mínima en lo que se quiera llevar adelante. Yo, si se junta Ciudadanos y PP, yo estaré en contra, pero consideraré que tiene coherencia porque entre ellos hay cierto encuentro, ¿no? Pero si se junta el PP y Podemos, diré, bueno, eso ¿pero pensamos esto qué es? aquí, Esto pero es ellos no lo Yo- piensan, ¿no? Esto es el Ellos no lo circo piensan. del sol, Dicen, ¿no? Entonces, no, pues no tiene lógica. Entonces, lo que pretendía Sánchez desde el principio era el triple mortal con dos tirabuzones que me parece que políticamente y desde el punto de vista programático no era coherente. Sí, pero y por Sánchez lo tanto no puede se acabar rinde. así, puede No se acabar rinde. No se va a rendir. No, porque Sánchez creo. aún no se ha enterado que, como decías tú, piensa el que tiene la batuta, pero se ha quedado sin no orquesta. tiene Entonces nada. no tiene ya a nadie. No Y a tiene mí nada. yo creo que es mejor, como se decía ahora también, que haya elecciones anticipadas o nuevas elecciones antes que un mal gobierno. Y a mí me parece que las propuestas que había en este momento encima de la mesa eran para conformar un mal gobierno. Y siempre digo lo mismo, además, no basta solo con conformar un gobierno, luego hay que gobernar. Y en este sentido, la propuesta que ha venido defendiendo Sánchez, muy loable y muy democrática sin duda, a mí me parece que tenía un punto de sinrazón desde el análisis de que está planteando pues, reformas constitucionales que no puede llevar a cabo porque necesita el respaldo del Partido Popular, porque con los votos que tiene el Partido Popular puede vetar esas reformas constitucionales. Está planteando un gobierno sin el Partido Popular que tiene mayoría absoluta en el Senado y estaba planteando un gobierno sin el Partido Popular que ha sido, le guste más o le guste menos, el partido más votado en este país en las últimas elecciones en el mes de diciembre. Por tanto, yo que sigo creyendo que no va a haber elecciones y además sigo creyendo que los últimos casos, tanto relacionados con los papeles de Panamá y el ministro Soria, como los últimos casos de corrupción, no le favorecen ni le ayudan nada al Partido Popular, sigo creyendo que en la última consulta que haga Su Majestad el Rey, creo que puede haber alguna alternativa de gobierno que siga pasando por el Partido Socialista, por Ciudadanos y por el Partido Popular, que creo que es la propuesta más razonable y que mejor puede resolver los problemas que tenemos en Y este que es momento la en este propuesta país. que desde el primer día Desde el ha primer día contado aquí está José ahí. Andrés Burguete y Bueno, que bueno, cree bueno. firmemente Bueno. en ella. Si acierta, le pasaré el boleto de la lotería por la Cherpa la próxima vez. Pero bueno, ¿qué se espera de ya los que está actores? difícil, ¿Qué se De espera los actores de estos políticos de actores? estos días. Pues ¿No? mira, ¿Tiene que haber un cambio de papeles en estos actores o no? dada la situación, como bien diría, no hacen más que marear la perdiz, ¿no? Que llevan ya meses intentando hacer algo que es como inviable por diferentes razones. Una de ellas, porque se está hablando de que se quiere un cambio, que un cambio desde el principio creo que prácticamente todo el mundo lo hemos entendido como que no gobierne el PP, ¿vale? Unirse a una serie de fuerzas políticas que a mí me parecía muy cachondo aquello, perdón por la expresión, pero es así. No, la vía 161, no, la vía 190, ostras, esto es como las vías verdes y tal, ¿no? Le podían haber dicho algo de ese tipo. Están intentando hacer un gobierno que sea de cambio, progresista y transversal. Vaya tres características para decir que se quiere gobernar este país, España. ¿Con qué individuos? Porque yo ya no les puedo ni llamar ni actores, y menos políticos. Individuos que tienen enquistados unos enfrentamientos personales
que yo creo que la ciudadanía de este país, seamos del color que seamos, no nos lo merecemos. Si pretenden seguir los mismos para intentar, a partir del verano, tener un gobierno en este país, pues qué complicado yo lo veo. O porque si no, lo que van a hacer es bajarse algo más que los pantalones, muchos de ellos, para que no se pueda mover ni un ápice los asientos que en este momento hay creados en el Congreso de los Diputados. Porque habría que imaginarse también en cada una de los despachos de este Congreso de los Diputados cómo se estará hablando entre unos y otros, oye, que hay que llegar a un acuerdo porque mira todos los que se pueden ir a la calle. ¿Y que dónde los vamos a colocar? Oye, no, que tienes que mover la ficha de la corrupción aquí porque si no vas a perder tantos votos. ¿Y cómo creéis que va a interferir, ¿no?, en todo este proceso que todavía continúa y que tendrá su punto álgido dentro de 2 semanas, 24, 25, 26 de abril, el 2 de mayo día clave, también el 26 de junio otro de las claves si hay elecciones? Bueno, si más o menos se cumple esta hoja de ruta planteada, ¿no? ¿Cómo veis que puede interferir en la posible articulación de algún cambio en estos actores políticos en favor de ese posible gobierno Ciudadanos, Partido Socialista, Partido Popular? ¿Cómo va a intervenir o interferir la corrupción que está aflorando ahora con todos estos casos, con los papeles de Panamá, con el caso Granada? ¿Cómo va, realmente lo tiene más complicado todavía el Partido Popular ahora? Yo creo que eso dificulta un poco más el acuerdo, pero yo diría que a esos niveles esto está ya amortizado. Quiero decir que toda la sociedad navarra, toda la sociedad española y también los partidos son conscientes, y somos conscientes, de que el Partido Popular, el mayor problema que ha tenido a lo largo de la legislatura ha sido el de la corrupción, y por tanto yo creo que eso lo tiene de tal manera interiorizado el Partido Popular que sabe que a partir de ahora, bien con elecciones o bien con un nuevo gobierno, tiene que pasar página y tener mano dura y mano férrea en ese apartado. A mí me parece que en este marco en el que nos movemos, quien tiene un papel decisivo y decisorio es el Partido Socialista. Y no digo Pedro Sánchez. Yo creo que el Partido Socialista tiene un papel determinante, porque cualquier opción que pueda marcar unas nuevas elecciones, lo primero que hay que tener en cuenta es que los resultados van a ser más o menos parejos. Es posible que algunos mejoren un poquito, a otros pueden empeorar, pero ni entre el Partido Popular ni Ciudadanos, aunque casi están ahí, puede que no lleguen a la mayoría absoluta. Por tanto, en ese sentido, creo que no iba a haber grandes cambios. Creo que el Partido Socialista no iba a tener ningún gran resultado con respecto a lo que ha tenido, que por cierto hay que recordarlo, ha sido el peor resultado del Partido Socialista en toda la democracia. Y en este sentido yo creo que no conviene al Partido Socialista tampoco unas nuevas elecciones. Y no me parece que sea muy complicado, asumiendo una serie de compromisos de regeneración política, de lucha contra la corrupción, de alguna reforma constitucional, de gobernar para todos con un componente relacionado con la cohesión social. A mí no me parece que es difícil ni imposible que entre el Partido Socialista y el Partido Popular puedan llegar a acuerdos. Y también Ciudadanos, que creo que está ahí entre medio con una cuña, pero que podría también complementar ese aspecto. Entonces a mí me parece que la determinación, la decisión final la tiene el responsable y los responsables del Partido Socialista, que tienen que decirle a Sánchez de una vez por todas que su propuesta está finiquitada, y que él ya se presentó y que fue rechazado. Mira, la única posibilidad que dices con eso es que cambien esos individuos, esos actores. Si se quiere llegar a una idea de gobierno como la que estás planteando, con una cuña importante por parte de Ciudadanos, es que desaparezca Rajoy y Sánchez. Ya, vamos, pero, no tienen el ningún gobierno del cambio, ¿no?, que se plantea no pasaría de ninguna manera por la presencia de Podemos. Yo no sé el tema de la corrupción, qué consecuencias podría tener ante unas nuevas elecciones. Por cierto, a mí sí que me parece que esto ya es la leche. Es decir, hoy era el alcalde de Granada, pero también era Aznar. Y Soria, dicho de paso, metido en un lío que no veas, de paso, esto también cierto cambio de discurso, ¿no? Por cierto, dicho sea de paso, esto también Soria podría ser terrorismo, porque genera terror mucho más cuando hay que hacer la declaración de la renta. Otro tipo de terrorismo. Sí, pero otro tipo, es decir, ¿quién podrían actuar? Yo creo que compararlo así, Chencho, como entonces, que raya, claro, es decir, es cierto, pero es que palabras no es lo mismo, el tema es que cuando a mí si se hace un gobierno de ese tipo, pues mira, no pasa nada porque llevar tus planteamientos con dignidad, aunque sea en la oposición, no pasa nada. Pero eso desde luego sería más de lo mismo. Si todo lo que la evolución que se tenía que dar, es que más de lo mismo, si toda la evolución que se tenía que dar en este país para cambiar la forma de política es que acabe en un gobierno PP-PSOE, pues sí que estamos bien. Yo desde luego, si se hace, yo invitaría sobre todo a Podemos y a Izquierda Unida, que son los que quedan ahí,
hacer una oposición digna con sus planteamientos y allá eso, ya vendrán otros tiempos. Pero yo creo que, yo no tengo tan claro que las elecciones no modifiquen nada. Yo tengo la aspiración, me parece que es desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista de un sistema que aspira a ser democrático, profundo, cívico, que con todo lo que está pasando, la sociedad le pase factura, sobre todo al Partido Popular. ¿Y por qué no le pasó Porque, hace 3 meses, Chencho? pero es que si le da igual a la gente ya todo lo que está ocurriendo, pues entonces no paguemos impuestos No, nadie. Bueno, nos igual también defraudemos todos, se puede ¿entiendes? aplicar lo que se ha dicho. Mira, más vale malo conocido que bueno por conocer. Pero vamos a ver, si el estos PP son tiene la unos corrupción corruptos, que pero tiene, son mis corruptos. y hace 3 meses se conocía esa corrupción y Claro, se sabía es que no ha habido- a ciencia cierta de que iba a salir muchísima más. Bueno, Porque todo lo que bueno. ha ido aconteciendo durante 4 años en este país no podía quedar solamente así. Si ahora dices, bueno, si alguien como gente, como el partido Podemos o Izquierda Unida tuviesen que estar en un gobierno para hablar de cambio, progreso y ser transversal, pues yo te diría que no. ¿Sabes por qué? Y porque Podemos está demostrando que primero su casa propia no está organizada. Entonces, ¿cómo se les va a integrar en el gobierno de un país que tiene que decidir absolutamente tanto cuando tenemos unos toques tan severos ya de parte de Europa diciendo, señores, que el que entre ahora va a tener que aplicar aquí unos recortes importantes y sustanciales, ¿eh? ¿Cómo lo va a asimilar un partido como Podemos o como Izquierda Unida? ¿Esos que hablan del cambio del progreso y la transversidad? No. Pero bueno, date Claro, no cuenta, lo Charo, veo. que ese pago de la corrupción ya se ha producido. Quiero decir, el Partido Popular en el año 2011 tuvo 180 y casi 190 parlamentarios o diputados, y ahora tiene 122 o Sí, por 123 ahí, con el de la Serna, que no sé 122 si es de la casa o no, pero bueno, ya perdió casi 70 diputados. Por tanto, ya ha habido un pago, una pérdida de votos como consecuencia de la corrupción. A mí 3 meses y medio después, o 6, cuando pero vayan a no las es el elecciones... tiempo, es lo que ha ocurrido desde pero que no ha noviembre habido, hasta no ha habido hoy, ¿eh? aspectos muy sustanciales. Ya hemos tenido casos en plena campaña electoral. Y eso al final, la ciudadanía tiene su precio, pero hay que reconocer que el tirón y el respaldo del Partido Popular aquí es muy importante en España y tiene Pero 123 yo diputados. me resigno a dar por bueno que la gente diga, son unos corruptos, pero son mis corruptos. Y por lo tanto les voy a seguir votando. Porque entonces, ¿qué modelo de sociedad estamos construyendo? Y luego también, pues, ¿qué modelo de para sociedad Podemos estamos también puede construyendo? tener su parte negativa en el sentido en que están gobernando en algunos sitios y también están siendo capaces de transmitir y de trasladar a la sociedad lo que son capaces de hacer. Y eso también les puede hacer perder votos. Bueno, atención, por tanto, este ahí momento. tenemos más o menos todas La las cuña miradas contra a Podemos de esta... José Andrés, que a no podía esta- No, faltar. es que no es lo mismo a esta predicar que dar situación. trigo. Bueno, pues Estar en el gobierno críticas es complicado. a algunas de las políticas que Cada ejerce uno tiene lo Podemos, suyo, muchas críticas ¿eh? al Partido Popular, otras tantas al Partido Socialista. Aquí hoy creo que no se salva nadie, ¿eh? Así que bueno, veremos a ver qué pasa y qué pasos, sobre todo, dan estos actores políticos quienes pretenden dirigir este país. Ana Jiménez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Chencho Jiménez, gracias. Y José Andrés Burguete, muchísimas gracias a los tres. Un Hala, gracias placer, a vosotros. como siempre. Hacemos una pausa y seguimos con más historias. Enseguida damos la bienvenida a una músico, una violista, Isabel Villanueva, candidata al Premio Príncipe de Viena de la Cultura, una mujer que pisó un escenario a los 14 años y que tiene un trayecto internacional importantísimo. Luego lo vemos.